Eh, Buenos días para todos y para todos. Entonces, bueno, hay tres nomás. Ok, vamos a empezar la clase del día de hoy. Eh, yo ya les hice por ahí una retroalimentación de su trabajo. Me gustaría que entraran a la plataforma, por favor, y me gustaría que fuéramos mirando un poco esa parte para que tengan claridad sobre el resultado que obtuvieron en ese trabajo y también cómo ir avanzando en la comprensión del ejercicio y también en la socialización de sus resultados ¿cómo se llama? De los recursos que ustedes socializaron por allí, fundamentalmente los instrumentos. Sí, ustedes allí hicieron eh, hicieron alguna, solicitan todos. Ahora sí. Está, ok. Vamos a ver qué están conectándose. Bien, entonces les estaba contando que estuve haciendo la valoración de sus trabajos de la entrega del 21 de abril, o sea, ayer, y pues allí pude apreciar algunos ejercicios muy interesantes, sobre todo en la aplicación de el recurso para la recolección de datos. Entonces, me gustaría que habláramos un poco del tema de estos asuntos relativos a la metodología, ¿sí? Y pues esta parte pues es muy importante porque me gustaría escucharlas, sobre todo pues en cómo hicieron este proceso, que a mí me interesa saber cómo lo hicieron, pues digamos también como en la educación virtual, de alguna manera se promueve el aprendizaje compartido, ¿cierto? El aprendizaje colaborativo, pues cada una de ustedes de alguna manera eh, pues hicieron unos aportes muy significativos que me gustaría que socializaran ante los demás para que aprendamos en el trabajo de cada uno esos aportes que ustedes hicieron al diseño metodológico. Entonces, quien quiera, pues levanta la mano y dice, bueno, yo quiero participar, esta fue mi instrumento que utilizamos con estas variables y tal, todo el cuento. Entonces, eh, esa parte inicial pues ya es un trabajo por parte de ustedes que van a socializar su ejercicio. ¿Sí me escucharon? Buenas. A ver, Brigitte está por acá, Jimena, Alison, Karen. Sí, profe, aquí estoy. Estoy abriendo el computador para conectarme desde el computador y poder socializar. Si otra compañera está desde el computador y puede empezar, Estupendo, porque me muchas conecté desde el gracias. celular. No, no, toca desde el compu. Sí, toca desde el computador. Profe, buenos días. Jimena, buenos días, ¿cómo le va? Bien, gracias. Estaba Eh, afónica. sí, con mi compañera Ana María, nosotras en nuestro instrumento de investigación trabajamos dos diferentes, los cuales nos tocó construir algo muy enriquecedor para nosotras. ¿Por qué? Porque no es fácil construir un instrumento que nos mida lo que queremos evaluar efectivamente. Entonces, nos tocó investigar mucho porque dentro de
dentro de ese proceso de construir un instrumento necesitábamos algo que fuera verificable y que fuera confiable, que tuviera validez, perdón, que tuviera validez y que fuera confiable. Entonces, esas dos variables al momento de construir un instrumento son bastante importantes porque no solamente es construirlo y aplicarlo, sino que dentro de las fuentes de verificación debe ser aplicado a cierto tipo de personas. Por ejemplo, para que tenga confiabilidad, un instrumento debe aplicarse a una persona, pasar un tiempo y volvérselo a aplicar a la misma persona para ver si los resultados son los mismos. Eso habla de la confiabilidad del instrumento. Y para hablar de la validez del instrumento, que sea verificable, entonces sí es importante que las preguntas que se hacen, los ítems que se van a evaluar, pues efectivamente apunten a responder cuál es nuestro objetivo de la investigación. Dentro de nuestro proceso de investigación con Ana María, habíamos hablado de un instrumento que nos diera información para una investigación de tipo mixto. Sin embargo, en nuestras tutorías que hemos tenido con el decano, efectivamente se ha cambiado todo ese proceso y lo que hicimos nosotras ya fue hacerlo más cualitativo. Nosotras hicimos dos instrumentos de medición. Uno es un focus group que se va a realizar y el otro es una entrevista estructurada. Esto nos va a permitir a nosotras obtener la información. Entonces, en el punto en el que usted nos pregunta que por qué son importantes los instrumentos de verificación o los instrumentos para la investigación, pues son importantes porque son los que nos dan absolutamente todas las herramientas y los datos confiables para poder responder, obviamente, a todo nuestro objetivo de investigación. Entonces, desde mi parte con mi compañera Ana María, sí es bastante importante reconocer que los instrumentos de verificación y todas las herramientas que nosotras o construyamos o encontremos, porque obviamente para cada ámbito es diferente. Si yo voy a hacer una investigación a nivel administrativo, una investigación a nivel de gerencial, una investigación, bueno, del tipo que se presente, efectivamente tiene que ser un instrumento que me apunte a lo que yo necesito. No puede ser cualquiera, sino debe ser uno que específicamente me apunte a lo que necesito para que pues así pueda obtener los mejores resultados y la conclusión pues efectivamente para la investigación. ¿Viendo pantalla? Sí, señor. Este es el trabajo de ustedes, ¿verdad? Acá está. Entonces, nos estás hablando justamente de este documento. eh, Bien por esas apreciaciones que haces, esa investigación claramente, pues eso hace parte un poco de los esfuerzos del proceso de investigación, depurando la información y quedándose con lo más valioso. Eso me parece pues muy significativo que hayan hecho eso en este ejercicio. Y vean ustedes que acá ¿este formato ustedes lo elaboraron o lo encontraron ya en la Uniminuto? No, profe, ese formato lo construimos nosotras, pero le pusimos el logo de la universidad, obviamente, pero ese formato lo construimos nosotras y adicional a ello, pues nosotros enviamos los formatos a 3 peritos que Ah, se bueno. solicitó, que nos solicitó el docente, perdón, pues para que hiciera la retroalimentación si eran viables o no. Son los peritos. Profe, pero no sé si usted tiene el último trabajo. Este es el que yo califiqué Ah, el que le subimos al aula, ¿sí? y Ah, este ok. fue el que estoy subiendo al aula. Sí, profe, que es que estoy desde el celular y no veo bien. Ah, claro. Pero bien, entonces, muchas gracias entonces por compartirnos este proceso de elaboración de instrumentos. O sea que esta es la encuesta, ¿cierto? La entrevista es. Sí, señor. Ok, Sí, muy señor. bien. Y esta entrevista va aplicada para la institución educativa José Antonio Aguilera. Para los docentes, profe. Ah, para los docentes. Ok. Conoce los planes y políticas de educación inclusiva, recibió capacitación de educación inclusiva, conoce. Ok. ¿El tema de investigación de ustedes cuál es? Necesidades de formación en los docentes de la institución educativa José Antonio Aguilera que no permiten brindar una atención de calidad a estudiantes con discapacidad intelectual. Todo el tema de la inclusión ahí toca trabajarlo
Bien, ¿cómo les ha ido con el acompañamiento en tutorías? Excelente, profe. Ok. Tenemos un buen acompañante. El decano nos ha brindado pautas concretas para seguir avanzando. Ah, bueno, excelente, nos felicito entonces. Entonces, muchas gracias por contarnos ese detalle. Ahí ya tuvieron su resultado, entonces, pues para que lo puedan apreciar. Muchas gracias. ¿Quién más nos quiere colaborar, pues, con este ejercicio de retroalimentación, de los entregables de esta primera parte? Profe, nosotras, pero si nos hace el favor que les hizo al grupo de Jimena y Ana María de proyectar, es que no sé por qué mi computador no quiere, no quiere. Yo les hago el favor. No, Brigitte y Gina. El que dice metodología de investigación e instrumentos, el que está arriba, ese. Bueno, pues me acojo a las palabras que dijo mi compañera Jimena en relación a la importancia de un instrumento que dé cuenta efectivamente de la investigación que uno va a desarrollar. Pues en nuestro caso es diferente a la investigación que va a desarrollar nuestra compañera. Gina y yo vamos a trabajar, vamos a hacer una evaluación. Básicamente vamos a acercarnos un poco de cómo ha sido el impacto de una fundación, que es la fundación donde nosotros trabajamos en un territorio específico donde se vienen desarrollando diferentes programas. Y digamos que uno de los programas más importantes es un proceso de planeación participativa que se hizo con la comunidad y que hoy, digamos, ha dado resultados en términos de mejoramiento de calidad de vida y otras cosas. Entonces queremos, digamos, medir ese tema. Entonces nuestra primera parte en relación al instrumento tiene que ver con una revisión documental que va a medir estas categorías que están aquí en este cuadro. Digamos que nuestra investigación es de corte mixto porque nosotros sí necesitamos saber, digamos, inversión, no solamente económica, sino inversión en recursos humanos y otro tipo de inversiones versus cómo estaba la población en una línea base que sería hace 5 años a cómo están hoy. Y digamos que desde dos grandes objetivos que nos planteamos, y es uno que tiene que ver con el desarrollo social, desde dos categorías específicas, que es educación y generación de capacidades, y el otro equipamiento colectivo, porque esto es en zona rural, y el equipamiento colectivo es de las cosas más importantes para el tema de desarrollo social, temas de vías, puestos de salud, colegios, porque pues digamos que es las oportunidades que se pueden generar en el territorio para las personas, digamos, población campesina y población vulnerable. Y el otro objetivo, que es el segundo, tiene que ver con la generación de ingresos y el emprendimiento comunitario. Digamos que las dos categorías importantes son asociatividad y, profe, baja un poquito, asociatividad y emprendimiento comunitario, porque digamos que para hablar de desarrollo integral, luego del proceso de planeación participativa, pues el tema económico es muy importante y sobre todo el tema de la generación de ingresos de mujeres y jóvenes en un territorio donde la agricultura es la predominante, pero está transitando a otros temas. Entonces es importante saber, digamos, en términos de asociatividad, cómo se está gestando empresas en el sector rural y los ingresos de esta población vulnerable, ya que este proceso de planeación participativa nos dio como base unos ingresos bastante bajos en la población cuando se hizo todo el diagnóstico participativo con la comunidad. Y digamos, la segunda parte de nuestra investigación, y en este caso el instrumento, tiene que ver con una encuesta semiestructurada. Aquí está el formato, digamos, el objetivo de la encuesta, y las preguntas también se asocian de acuerdo a las categorías de análisis que ya les mencioné en la parte de arriba, pero ya aquí tienen un carácter de narrativa, de conocer más la perspectiva y el discurso de diferente tipo de población. Estamos hablando de población campesina que está asociada, población con emprendimientos comunitarios y el sector educativo del territorio, tanto para medir educación formal como educación informal. Eso fue, profe.
Muy bien, muchas Muy gracias por compartirnos esta información. Eh, Como les repito, pues en el espacio virtual de aprendizaje valoramos mucho la construcción colaborativa del conocimiento. Claramente, pues ustedes hacen sus entregas de manera individual, pero muchas veces Brigitte desconoce lo que está haciendo Jimena o Jimena desconoce lo que hace Brigitte. Entonces, este es un espacio que permite conocer qué es lo que está haciendo el otro, cómo lo está haciendo, y en ese mismo sentido, pues vamos aprendiendo en nuestros propios procesos de formulación de construcción de instrumentos. Entonces, si de pronto usted ve que alguien ha hecho algo diferente y que podría ser de alguna manera apropiado por su propio proyecto de investigación, porque digamos ve que hay pertinencia, que se acomoda, pues perfectamente lo puede expresar, lo puede decir en este espacio. Se pueden crear unas redes de conocimiento, que eso es lo que buscamos un poco en la educación virtual. Entonces, muchas gracias, Brigitte. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido con el acompañamiento con el tutor? Muy bueno, profe, muy bueno, muchísimas gracias. Estamos en el proceso de hacer los ajustes que usted nos dijo en el documento. Y estamos aquí volviéndonos locas para poder implementar estos instrumentos en esta semana. La verdad no sé cómo lo vamos a lograr y aparte hacer el análisis, no sé. Pero bueno, bien. Se llama el pensamiento mágico. El pensamiento mágico puede todo. Entonces, adelante. Ok, Muy bien. Bueno, muchas gracias. bueno. Pero ¿quién más nos quiere compartir sus aportes, así como lo veníamos estaba haciendo? No se preocupen, aquí estamos es como socializando, mostrando nuestros avances. Vean que esto es un ejercicio muy interesante porque primero pues ustedes se apropian del conocimiento, refuerzan, tienen más claridad de las cosas, van entrenando la oralidad porque eso es muy importante, sobre todo en el momento de la sustentación, ¿sí? Posiblemente ustedes culminen este proceso en estas semanas que quedan, entonces pues estarán, por supuesto, en una disposición, eh, digamos, importante para sustentar y defender su trabajo. Entonces, asuman estos espacios como un entrenamiento a lo que significaría una sustentación oral de su trabajo, porque hay que convencer a los jurados, pues para sacarse una nota no solamente es suficiente, sino pensar en un reconocimiento de meritoria, etcétera, etcétera, ¿no? Que son cosas también muy importantes que hace parte un poco del proceso de la investigación y el reconocimiento académico de los trabajos. Entonces, ¿quién más nos quiere compartir su trabajo? No se preocupen, yo les comparto aquí el documento, por ejemplo. Alison está por acá. Alison, ¿nos escucha? Sí, Alison. profe. Ok, entonces vas a contarnos un poco tu proceso, ¿te parece? Bueno, profe. Ya, ¿estás viendo pantalla ahí? Sí, señor. Cuéntame cuál es el archivo tuyo. Metodología. Este de acá. Sí, señor. Ok. Profe, yo estoy muy preocupada porque no tengo tutor. También estoy preocupado por eso y no se preocupe que la preocupación es mutua. Entonces, ya le envié al director de la maestría su asunto. Yo creo que la otra semana le están resolviendo. Bueno, entonces tranquila. Bueno, profe. Profe, ya no se ve bien la pantalla. Así se ve bien. Listo. No, cosas que, esto es para Alison, pero para todos. Ojo con la ortografía. Cosas que yo vi por ahí en tu trabajo. Esto, por ejemplo, va en mayúscula. ¿Sí? Práctica lleva tilde. La corrijo aquí una vez. Eh, es, es importante, Sampieri pues también es un metodólogo, esto va en mayúscula, ¿verdad? Entonces, estos detallitos son importantes porque figúrense ustedes que una de las cosas que tiene la escritura académica es la formalidad, ¿no? La formalidad, y digamos que uno cómo gana formalidad con ortografía. Entonces, yo te hice por ahí
la observación, Alison, pues para que lo tengas presente de ahora en adelante, ¿de acuerdo? Sí, profe. Entonces, cuéntanos un poco cómo te apropiaste tú del tema, qué lograste descubrir, etcétera, etcétera. Bueno, mi trabajo de grado es realizar la caracterización que favorece el éxito de las juntas de acción comunal. Yo quiero revisar los procesos de gestión y liderazgo que se encuentran en las juntas de acción comunal del municipio de Cajicá y determinando un proceso de una junta del sector de capellanía. El enfoque que yo revisé es una metodología mixta para hacer un proceso cuantitativo y cualitativo de estos procesos de caracterización en las juntas de acción comunal. Coloqué proceso de entrevista, la población, el proceso de las juntas de acción comunal. En el municipio de Cajicá tenemos 28 juntas de acción comunal, una muestra de su enfoque, de caracterización de estos procesos, que se hace como la cercanía por medio de la entrevista. Profe, yo no coloqué ahí la entrevista porque creí que eso todavía no iba ahí. No, Y claro que va, claro que va. sí, Digamos que sí. ve pensando que debes crear, te has dado cuenta ya a través de las otras Sí, compañeras, que ellas ponen ya su instrumento, ¿cierto? Que avanzan mucho en ese aspecto. Te recomiendo que lo hagas porque en el segundo momento evaluativo del espacio de curso de investigación que les te va a mostrar acá, actividad 2. Esta actividad 2 seguimos hablando de los instrumentos de recolección de datos, o sea que ya por lo menos debes tenerlo más que consolidado, ¿sí? O por lo menos más que diseñado, porque mira que esta tarea te va a exigir que ya lo tengas. Entonces, eh, muy bien que ya que reconozcas cuáles son tus elementos un poco que te están faltando, entonces, pues diseñarlo, ¿no? sí, yo la tengo la entrevista, pero no, digamos que, pues como hay que en ese proceso para ser evaluada, si hay que adecuar esa entrevista, el proceso y todo. Entonces estoy a la espera del tutor para poder que me oriente frente a ese proceso, porque sí, sí me hace falta. Está bien, eso lo puedo entender. Pero ojo con esto, debes ir avanzando en el diseño. ¿Te has dado cuenta que pues es un Sí, ejercicio inicialmente, digamos, estructural, por lo menos armar el esqueleto, digamos? Si el esqueleto y ese sí después, ya lo tengo, sino bueno, que no lo dejé entonces, ahí. ok, entonces pues para que lo tengas presente en la próxima ocasión que nos veamos, ¿ok? Listo. Bueno, muchas gracias. Bien, bien. Voy a guardar aquí los cambios. Bien, seguimos entonces con este recorrido por sus trabajos. Eh, vamos con Karen, Karen Ariana. A ver qué nos cuenta. ¿Estás por ahí, Karen? Karen, sí, buenas, se nos fue Karen. Bueno, Alexander de Jesús. Buenos días. ¿Cómo muy silenciosos? Ah, Marcela. Marcela está por acá. Profe, ¿me escucha? Sí, la estamos escuchando. ¿Cómo está? Buenos días a todos. Buenos días, ¿cómo le va? Marcela, ¿usted está viendo pantalla ahí? Sí, señor. Cuénteme cuál es su El ejercicio. último. Ok. Entonces nos gustaría que nos contaras un poco cómo te ha ido con esta experiencia de el diseño del instrumento. Yo te distinguí que hiciste un trabajo muy interesante. De una vez te fuiste al recurso creo que esto lo permite Pues Google. en realidad
para el trabajo de investigación, yo no había pensado en el diseño de un instrumento porque básicamente lo que estoy haciendo es una revisión documental de las políticas existentes y la normativa relacionada frente al tema de adultos mayores en Colombia, ¿no? Y pues el análisis se refiere al tema de la política nacional de envejecimiento y vejez, la política pública de envejecimiento y vejez, periodo 2018-2022, y el acercamiento no se iba a hacer pues con un instrumento, pero pues sin embargo debido a la actividad pues me llamó la atención y hice el instrumento pues para aplicarlo en un grupo focal que pues igual se añade al trabajo que vengo haciendo. Como lo dijeron mis compañeras, efectivamente es súper importante el tema del diseño de instrumento que permita esa recolección de información y que esté avalado, o sea, que un instrumento que esté avalado y que responda a las necesidades de la misma investigación. Yo no he tenido pues la oportunidad que han tenido las compañeras de que se haga revisión del instrumento porque como le digo no tenía pensado en crear ese instrumento. Em, pero pues ya que se hizo, la idea es hacerlo pasar por unos profesionales en empleabilidad con los que he trabajado entonces para que me digan si, si el acercamiento que se piensa hacer es válido o si tengo que hacer algunas correcciones frente a las preguntas que se hacen. Lo que pienso hacer es como un grupo focal para hacer el trabajo con estos adultos mayores. Realmente el acercamiento que se hace con la población debe ser más personalizado porque, pues porque en indagación preliminar se encuentra que el tema del acercamiento con las tecnologías de la información de la población adulta mayor es deficiente. Ellos no tienen mucho acercamiento, mucho conocimiento, inclusive precisamente una de las brechas, esas barreras que se encuentran de esta población frente a la empleabilidad es el poco conocimiento que tienen frente a estas tecnologías. Entonces, por eso el acercamiento debe ser de esta manera. Inclusive, dentro de trabajos anteriores se venía pensando en hacer, pues vía correo electrónico definitivamente tampoco, porque no, o sea, ellos no están tan pendientes como uno sí lo está del correo, de la llamada, que el WhatsApp. eh, en uno de los trabajos que está haciendo inclusive la institucionalidad es tratar de acercarlos a ellos más porque de alguna manera tienen que conocer y acercárselas a las nuevas tecnologías de la información. Em, la idea, pues el instrumento se puede aplicar en un grupo focal y pues aparte el, el, la revisión que se hace para la investigación en sí de la presentación del trabajo de grado es la revisión normativa de toda esa bibliografía que existe respecto del tema de envejecimiento y vejez, que cada vez es más densa por cuanto pues la población mundial se está envejeciendo, ¿no? Sí. Entonces, eso quiere decir que el instrumento que compartiste en tu trabajo ha sido, ha sido examinado nuevamente y entonces va a ser reformulado. Sí me lo están revisando y la idea es que para el siguiente informe ya hacerle unas correcciones respecto de lo que me digan y aplicarlo, ¿no? Porque ya el siguiente informe es la aplicación. Pero tú no acabaste de mencionar que la población adulta mayor tiene dificultades con el Sí, tema pero del... por eso se va a hacer personalizado. O sea, el Ya. acompañamiento que se va a ser en un sitio con una muestra de población donde nos vamos a sentar a trabajar con ellos y a que ellos nos vayan respondiendo. Ok. Entonces, ¿y esto lo has ya tuviste tu primer encuentro con la tutora? Yo finalmente, ella esta semana me remitió unas correcciones porque solo le he hecho correcciones a las primeras páginas de la investigación, pero pues me la envió y me dijo que solamente podía hablar con ella lunes y martes. Entonces, estoy esperando esta semana para el lunes escribirle, llamarla, porque me dijo que la llamara a una oficina.
Ah, bueno, o sea, pero ya hay contacto, ya la cosa ha cambiado. Sí, sí, señor, ella ya me está corrigiendo me hizo Mm. observaciones, me dijo que tenía muy buena bibliografía y que iba por buen camino, me corrigió de forma unas cosas ahí del comienzo y me dijo que la llamara para ponernos en contacto para hacer un encuentro virtual. Bueno, me alegra mucho saber eso, que tengas ese diálogo. Sabemos bien que esa interacción, como ha quedado pues puesto en evidencia por gran parte de la intervención de ustedes en este momento, es muy importante ese diálogo con el tutor porque el tutor le muestra a veces cosas que pues por uno andar escribiendo y buscando la información, todo el cuento tal vez no se detiene a apreciar, pero pues con ese diálogo que mantienen con el tutor me parece muy correcto que estén percibiendo pues los cambios, las transformaciones, las orientaciones. Eso es fundamental en este proceso. Entonces, para Alison, no se preocupe que yo creo que la otra semana ya debe tener su tutor ahí porque pues se le dejó justamente el mensaje a la dirección sobre su asunto. Bueno, entonces, bien, me alegra saber que están marchando bien con estos ejercicios, que se lo están apropiando, que están de alguna manera viendo digamos, las ventajas de ir resolviendo estos ejercicios e ir acoplándolos en su dinámica de investigación particular. Nos falta Karen Ariana, no sé si Karen ya está disponible para participar. También está Alexander de Jesús. Si ya hay disponibilidad para participar, los escuchamos. Porque de lo contrario, pues yo haré. Marcela, ¿va a decir algo? No, señor, qué pena, es que se me quedó abierto el micrófono. Buenos días, ¿me Buenos escuchan? días. Sí, la escuchamos. Bueno, Buenos Karen, días. buenos días. Te Buenos escuchamos. días, porque yo en el día de hoy estoy en una reunión, me estoy trabajando todavía. Ah, todavía. O sea que no puedes sustentar. Bueno, listo. Entonces queda No, pendiente, porque no amor. puedo estar. Ok. Sí, señor. Bueno, pues. eh, Alexander de Jesús, que fue un trabajo que entregó, es un trabajo que estaba realizando con la compañera Yolima. Sí, profe, buenas tardes, ¿cómo estás? Es que por Buenos fuera y en días. el celular y no tengo cómo hacer pues como visualización del trabajo. Pero Bueno, bueno, pero cuente. ahí estamos y podemos estar pues como nosotros estamos haciendo un trabajo con respecto de la comunicación productiva con una empresa de bebidas que queda acá en el municipio de Barbosa, en el departamento de Antioquia. Es un tema que se está realizando con base a unas eh, visualizaciones que se ha visto de unas falencias que se ha tenido con respecto a la producción. Esto es una empresa, es una empresa de bebidas, de distribución de bebidas. Ahí se distribuyen productos de Postobón. Entonces, se ha hecho pues como con respecto a unas falencias y unos inconvenientes que se ha tenido y hemos querido trabajar la comunicación productiva más que la comunicación asertiva, pues que lógicamente la comunicación productiva debe ser asertiva, pues por el tema de que el mensaje debe llegar bien claro. Más que todo la hicimos, pues este tema está muy nuevo pues, es como en la parte académica, el tema de la comunicación productiva. Eso es más o menos unos 15 años que se está hablando, menos de 15 años que se está hablando de la comunicación productiva. Y es simplemente direccionar la comunicación solo a la producción. Entonces estamos con una empresa, es una empresa que queda en el departamento de Antioquia, son 20 empleados, tienen distribución. Antioquia está dividida en 9 subregiones y esta empresa hace distribución de los productos de Postobón en dos subregiones de Antioquia. ¿Qué más le diría, profe? Ya hicimos pues unas encuestas, ya pues vamos adelantando, ya hicimos las encuestas, ya esta semana organizamos lo que es ya
las respuestas de esas encuestas y mirar el análisis de esos datos que nos salen de ahí. Y bueno, sí, ya estaba mirando justamente la entrega de su trabajo. Por lo que veo, ustedes hicieron como una creación independiente del instrumento de recolección de datos primarios, ¿verdad? ¿O tuvieron algún modelo o algo así? Señor, disculpe, se me bloqueó ahí. Ahora sí. Sí, mira, te estaba diciendo que estaba mirando el trabajo que ustedes entregaron porque pues este trabajo lo están haciendo con Yolima Praxedis Cala Palacio. Entonces, Sí. aprecio en el trabajo que ustedes hicieron una elaboración como independiente, muy personal, muy, ¿sí? De un instrumento, ¿sí? Que veo que son una entrevista por lo que se aprecia. Quisiera saber si ustedes tuvieron algún referente teórico para la elaboración de este instrumento o simplemente ustedes lo elaboraron a título personal. Cuéntame un poco esa historia. Sí, no, lo realizamos pues como mirando pues unas experiencias que habíamos tenido antes también con el tema, en el tema de cuando hice la especialización, que también la hice en gerencia social. Entonces ya habíamos pues como hecho unos instrumentos para estas entrevistas y estas encuestas. Realmente lo que queremos es más bien hacerlo más bien como encuesta. Ahí está pues como un poco direccionado como entrevista, pero realmente serían unas encuestas porque las entrevistas son un poco más difíciles y más complejas para que nos las resuelvan, nos las respondan los empleados de la compañía, porque por lo menos ellos todo el tiempo están viajando. Y esos muchachos salen tipo 5 o 6 de la mañana de la bodega y están llegando 10, 11, 12 de la noche. A veces les toca es al día siguiente volver. Y el trabajo es pesadísimo. Entonces no vimos como muy adecuado una entrevista, que ellos se sienten y tengan que responder una entrevista esa, aunque sea virtual, más bien como encuesta. Unas preguntas muy cortas, muy precisas y que ellos respondan sí o no, o pues como que las respuestas sean también cortas y precisas. Pero lo hicimos con base, profe, a experiencias que hemos tenido en otros trabajos. No nos fuimos pues como algún referente teórico para hacerla, ¿no? Vale, Alexander. Bueno, muchas gracias por esta iniciativa que proponen. Entonces, cuando llegue el momento de tener el acompañamiento del tutor, que sé que todavía no lo han tenido, por favor, comentarme Sí, realmente. todas estas cosas que están haciendo. Mientras tanto, yo espero que usted está en una situación que Alison, que por lo menos esta semana que entra ya se les asigne ese tutor y ojalá puedan tener un primer acercamiento para que ustedes les puedan contar lo que van haciendo, sus ideas, y también pues él también les puede dar algunas orientaciones, ¿sí? Más de fondo teórico, ¿sí? Para que pues coja más valor esto de fondo, ¿sí me hago entender? Claro. Profe, ¿tenés de pronto información de lo que yo te pregunté, este tema de lo vamos a hacer la exposición, se va a hacer, no se va a hacer, es este semestre, va a ser el otro semestre? ¿Cómo es? Porque no vemos nada, simplemente vemos que hay unas entregas, pero como a todos nos falta un semestre, a la mayoría les falta un semestre, a otros nos toca una materia apenas para el otro semestre, entonces no sabemos qué sigue, si es en este semestre que se termina eso o es el otro, no tenemos pues como claridad. Bueno, en este semestre dudo mucho que puedan presentar digamos, sustentarlo, eso no, eso es imposible. Lo que máximo van a hacer hasta este semestre es la entrega del documento, que yo a ustedes ya les envié por correo electrónico, un formato definitivo avalado por la institución, ¿no? Eso tienen que ir ingresando la información con los insumos que ya tienen, ¿no? Ustedes han venido elaborando formatos de investigación desde hace ya tiempo, entonces lo que tienen que hacer es, y eso también lo dialogan con su tutor, que ya hay un formato establecido, que eso les llegó a correo electrónico, revisen su correo, eso fue esta semana, donde yo les compartí a ustedes un modelo de instrumento digamos, de un protocolo que tiene la Uniminuto, donde está todo el paso a paso, se los explica inclusive, es muy pedagógico. Entonces, hay que ir avanzando en eso, Alexander. Entonces, le recomiendo que por favor hable con
con su colega Yolima y ir mirando ese documento mientras tanto, ya que estoy muy seguro que ya esta semana les debe salir el tutor. Bueno. Listo, profe. Muchas Bueno, gracias. no señor, con todo gusto. Bueno, entonces, ya que nos escuchamos, estuvimos pues muy atentos al asunto, me gustaría ofrecerles una charla, digamos, sobre ya temas más de fondo, en cuanto ya no temas metodológicos, sino de método, ¿sí? Porque es que la investigación tiene también una cosa de fondo y es el método. O sea, hay que distinguir entre método y metodología, ¿no? ¿Qué es un método? A ver, ¿quién me cuenta acá, así de manera preliminar, qué es un método? Una pregunta abierta para todos. Sí, buenas, ¿están por ahí? Brigitte. Sí, profe, aquí Profe, estoy. Pues sí, porque ya me estoy sintiendo como el exorcista, hola. Solo que No, no. Sol. El método es la parte de definición teórica sobre el tipo de metodología que se va a utilizar y el sustento. No, ahí define el enfoque de la misma investigación metodológica. Entonces, más allá, y los instrumentos es, pues como su nombre lo indica, la parte instrumental de aplicabilidad del método escogido. Excelente, Brigitte, muy bien. Efectivamente, metodología y método son dos cosas distintas, pero que van de la mano, ¿sí? ¿Por qué la metodología? Segunda pregunta para todos, esta pregunta en especial para Marcela. ¿Por qué la metodología no puede ir sola? No me van a decir que es que porque se siente mal la metodología. A ver, Ana María, ¿qué nos dice? Jimena, que está un poco constipada, pero cuéntenos. profe, qué pena es que no podía arreglar el micrófono. La metodología le proporciona una estructura al método y entonces mediante ella se puede definir el tema del procedimiento y la técnica que se va a emplear en la investigación. Ok, Eh, muy bien. ¿Cuáles serían como los grandes ideales de su método? A ver. Profe, como lo dijo la compañera Marcela, como la metodología se ocupa del estudio, digamos, del método, digamos, como cómo se va uno a acercar y a construir el conocimiento, cómo uno se va a acercar. Entonces, digamos que en mi caso, digamos, lo ideal es que mi método, lo que yo voy a utilizar, me pueda dar respuesta a la realidad que yo quiera explicar. Entonces, por eso tengo que hacer un estudio minucioso de cuáles teóricamente cómo voy a querer describir y estudiar esa problemática, ese contexto y ese estudio. ¿Cuáles son los ideales? Es decir, no, tú hiciste algo muy bueno y fue habernos aclarado que la metodología tiene que ver con el paso a paso, los instrumentos, la cosa operativa, ¿sí? O sea, palabras más, palabras menos. Yo tengo que hacer un grupo focal, entonces
en términos metodológicos, ¿qué debo saber para hacer un grupo focal? Pues debo saber a qué población voy a dirigida, porque no es lo mismo hacer un grupo focal para jóvenes, para adultos mayores o para niños. No es lo mismo hacer un Definir grupo la fecha, focal. profe. ¿Cómo? ¿Cómo, Ana María? Lo que usted está diciendo es que debe, antes de realizar el grupo focal, pues definir la muestra, ¿no? Eso hace parte, pues, del ejercicio metodológico, de la cosa práctica, operativa, sí. Pero la metodología sola necesita un método, y el método es un ideal de cómo procedo yo, ¿sí? Es un ideal de investigación, ¿sí? Eso ustedes lo deben dejar claro en su documento de entrega de tesis, ¿sí? Esto se lo estoy diciendo porque eso debe aparecer allí, reflejado. Yo puedo ser un jurado de tesis, por ejemplo, la tesis de Marcela, y le puedo decir a Marcela, Marcela, yo veo que usted hizo un instrumento, usted diseñó un instrumento muy interesante para sacar información a la población adulta mayor sobre su forma de vida en tal y tal situación. Pero yo quisiera saber cuál es su apuesta de método. Desde las ciencias sociales, ¿cuál es su método? ¿Y usted qué me dice, Marcela? Pues si yo miro, o sea, la técnica empleada para poder aplicar ese instrumento dentro de la población adulta mayor fue grupo focal en donde se hizo un acercamiento personalizado hacia la población muestra, ¿Me sigues identificándoles de hablando? primera mano. No, me sigues hablando de lo metodológico. Háblame del método. Pero el ¿Eh? método es el método, el ideal es el procedimiento con el cual yo No, llevo a cabo, aterrizo no, para esa es la, obtener ese resultado. esa es la metodología. Que me estás hablando es de método, pero no de método. O con eso. Entonces, Profe, no método está, viene siendo también el tipo de metodología, entonces sería no. fenomenológico o estoy... Sí, por ahí sí, por ahí sí. Ok. Ah, bueno. Por ejemplo, el de nosotros es tipo fenomenológico porque trata de describir todas las eventualidades que vienen desarrollándose a través del tema que nosotros escogimos. Muy bien. Entonces, fenomenológico, dígalo bien. Repita. Entonces yo uso un método analítico. Un método analítico, bueno, muy bien. Aunque yo no creo que sea tan analítico porque tú estás haciendo una mención directa a una población. Ojo con Sí, eso. pero yo tengo que coger esa población y hacer como extractar todo lo que compone esa población para observar los comportamientos y los efectos que tiene la política en esa población. Sí, bueno, pues digamos, estás otra vez vuelves al tema de la descripción metodológica, pero el método, ojo con esto, porque aquí ya estamos hablando en cuanto a darle más orientación teórica. ¿Están viendo ahí mi presentación? Sí, señora, ahí se ve. Bueno, entonces, cuando estamos hablando del método, estamos formulándonos esta pregunta. ¿Qué significa investigar desde la Gerencia Social de Desarrollo Integral? O sea, estamos hablando ya del paradigma teórico, del método, ¿sí? Entonces, claramente, por ejemplo, Ana por ahí dijo, nosotros es fenomenológico, súper, porque la fenomenología es todo un método filosófico y ahí hay unos ideales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la fenomenología es un método que estudia el fenómeno, ¿no? ¿Y el fenómeno qué es? Lo que se muestra a los sentidos. ¿Y qué es lo que se muestra en los sentidos? Pues una realidad que serían los profesores del colegio tal, donde pues hay una situación problemática y es que no conocemos la calidad de la enseñanza si ellos están realmente partiendo de una práctica pedagógica inclusiva o no. Entonces, bueno, ese es el fenómeno. ¿Y qué más hacemos con el fenómeno? Describirlo. ¿Y por qué lo describimos? Pues básicamente porque nos toca dar cuenta de lo que nos muestra el fenómeno sin que nosotros tengamos que contaminar la descripción con nuestras concepciones del mundo. Usted, por ejemplo, no puede escribir y decir, no, es que a mí me parece que fulanito es mal profesor porque lleva una camisa a cuadros. Pues esa vaina no. Eso es una opinión subjetiva que nada tiene que ver con el estudio del fenómeno. Entonces, por ejemplo, uno de los criterios epistemológicos del método fenomenológico implica que hay que hacer una epogé, es una palabra griega que quiere decir suspensión del juicio. ¿Y qué significa suspender el juicio? Que usted no contamina con sus percepciones del mundo, opiniones. Si a usted lo formaron judío, pues usted no puede opinar de judío nada para estudiar el fenómeno, porque entonces se tira el estudio del fenómeno, ¿ve? Entonces, son discusiones del método, ¿ve?
porque no es lo mismo hacer fenomenología que hacer, y, por ejemplo, IAP, que es investigación, acción participante. Por ejemplo, en el caso de Brigitte sí tiene más, se me olvidó. A mi dirigida, a las dos, a Gina sí, Brigitte. Ustedes dos, por ejemplo, ustedes el enfoque del método es IAP, es investigación, acción participante, o sea que hay que hablar de Falsborda, ¿sí? Que es el creador de la IAP. Bueno, entonces hoy les voy a hablar un poco de eso, ¿sí? O sea, es muy interesante porque la plataforma a ustedes les está diciendo, vea, en términos operativos tiene que hacer un instrumento y el instrumento tiene que formular tales preguntas y eso es metodológico, pero dígame el método, porque es que el método es el que le da el sustento teórico a lo metodológico, el método es lo que le da, digamos, potencia teórica, ideales, ¿no? Ideales éticos, políticos, epistemológicos, ¿sí? Porque es que no crean que es que investigar es simplemente aplicar los instrumentos y ya, y me dan los resultados y ya. No, la metodología está amarrada a un método, y el método es lo que les da a ustedes la razón de ser de lo que están haciendo. Entonces, por eso quiero pues ofrecerles esta charla en esa dirección y partiendo justamente de esa pregunta, ¿qué significa investigar desde la gerencia social y el desarrollo integral? Bueno, entonces partamos de una cosa muy elemental. La cosa elemental de la que hay que partir es que hay que reconocer nuestro objeto de estudio, porque todo, digamos, el método, ¿qué es? El método es un modo de proceder, es la pregunta del cómo yo hago esto, cómo yo construyo conocimiento, pues eso es la respuesta que da el método responde a esa pregunta de cómo, o sea, el proceso. Entonces, todo método parte de una realidad. No hay ningún método del conocimiento que no se haga al margen de la realidad. Entonces, en el caso de la gerencia social, que es lo que ustedes están estudiando en esta maestría, la gerencia social y desarrollo integral, ambos, tanto la gerencia social como el concepto del desarrollo, tienen por objeto lo social. Pero ojo, eso de lo social se mira desde una interseccionalidad o desde una interdisciplinariedad, ¿no? Hay un elemento, digamos, que los encierra a lo social que tiene que ver justamente con lo ambiental y donde se encuentra todo esto de lo interseccional o lo interdisciplinar. Entonces, hay, por ejemplo, un encuentro interseccional de lo económico, ¿no? Entonces resulta que en el ámbito de lo social, lo económico es una cosa determinante. Eso ya lo había descubierto Carlos Marx, ¿no? ¿No? La sociedad determina la conciencia, era la tesis filosófica de Karl Marx. Y pues Karl Marx fue uno de los teóricos económico, filosófico, histórico, sociólogo, todo esto fue Marx. Por eso lo menciono, porque pues, Marx es un grande de la epistemología de las ciencias sociales, porque Marx nos enseñó cómo hacer ciencia social, ¿cierto? Entonces, la enseñanza de Marx, en términos del método, tiene que ver con descubrir que hay un elemento que es el tema económico y que las sociedades funcionan por relaciones económicas, ¿sí? Y, digamos, la preocupación fundamental en las relaciones económicas tiene que ver con el tener, ¿sí? El tener, ¿bien? Pero no solamente de pan vive el hombre, como dice el cristianismo, no solamente de pan vive el hombre, sino que hay otras cosas también que determinan la vida social de los seres humanos. Lo económico, claro, es un renglón importantísimo, porque pues todo el mundo está tratando de buscar su sustento, todo el mundo está tratando de surgir y de salir adelante. Y pues se supone que ustedes, por ejemplo, están aquí capacitándose a través de una maestría buscando tener un mejor tener. No podría pensar eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, el tema económico es fundamental, ¿no? En el análisis de lo social. Hay un tercer elemento que es lo cultural, ¿sí? Y lo cultural pues tiene que ver propiamente con el saber, ¿sí? Digamos que el mundo social también de alguna manera plantea unos saberes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la persona que va a hacer una investigación de campo, por ejemplo, un grupo focal, un focus group, pues lo que va a hacer es reconocer que en lo social hay un elemento cultural o un saber que está ahí, pero que no se ha activado para ser estudiado. Entonces, lo que uno hace en el grupo social es tratar de activar ese elemento cultural del saber para buscar un tipo de verdad, ¿sí? Para obtener un tipo de información. Entonces, cuando la persona que está haciendo o grupos focales o está haciendo entrevistas estructuradas o semiestructuradas,
de alguna manera está apelando a una visión de lo social en términos culturales, ¿no? El saber, ¿sí? Entonces, también hay otra tradición epistemológica que responde un poco a esta visión eh, cultural de la sociedad, ¿sí? Eh, entonces, eso pues por lo menos hay que tenerlo claro. Y también un elemento que es lo político, ¿sí? Lo político que tiene que ver fundamentalmente con el poder, ¿no? Las relaciones de poder. Entonces, la sociedad también, en la sociedad también se da un choque, unas disputas, unos conflictos, hay unas jerarquías, hay unos superiores, otros inferiores, ¿sí? Hay pobres, hay ricos, hay víctimas, hay victimarios, hay buenos y malos. Y entonces, en esas lógicas del poder, pues se crea también lo social. Entonces vean ustedes que lo social se encuentra en la intersección entre lo político, lo cultural y lo económico. Entonces, estas cosas que les estoy diciendo, pues ustedes las deben ir descubriendo en sus propios métodos, ¿ve? ¿Cuál es el referente? ¿Cuál es el referente del que habla la fenomenología al propósito de lo social? Entonces usted tiene que pasar una consulta pequeña y averiguarse y redactar, ¿cierto? Entonces hay que escribir, ¿no? Entonces, eso. Pero entonces hay que hacer unos matices, porque pues desde la gerencia, lo social tiene unos sentidos también bien particulares, porque si bien supone lo económico, lo cultural, lo político, pero la gerencia le da otro elemento, ¿no? Entonces, la gerencia ya tiene que ver con el manejo científico de las organizaciones, ¿sí? Claramente, la capacidad estratégica de orientación, direccionamiento y logro para el alcance de los objetivos propuestos, la capacidad de gestión con diligencia, prontitud, transparencia y altos niveles de desempeño. Y en lo social se hacen intervenciones cuyos resultados se miden en el mejoramiento de las condiciones de vida de los involucrados o participantes en los proyectos sociales, ¿sí? O sea, no podemos perder de vista que el método que escojamos debemos de alguna manera articularlo con esta idea de la gerencia, porque pues la gerencia tiene que ver un poco con lo que ustedes están haciendo en la maestría, que es tratar de mm, crear unas habilidades desde la gerencia social, pero entonces aquí articuladas con el tema de la investigación, ¿cierto? Entonces aquí ya, por ejemplo, el tema metodológico, pues tiene que ver mucho con el tema de la gerencia, ¿ve? Porque como ustedes lo han podido expresar hace unos minutos en sus intervenciones, pues hacer un grupo focal, una entrevista semiestructurada, hacer una planificación estratégica, pues supone de alguna manera hacer gerencia, ¿sí? Entonces, de alguna manera el tema metodológico lo tienen ustedes salvados en el tema de gerencia, de gerenciar. Bueno, en cuanto digamos, a los elementos teóricos que componen una apuesta de método en términos teóricos, científicos, pues, y esto es lo que yo quisiera más resaltar, pues hay que averiguar esta es una discusión que deben tener ustedes con sus asesores. Oiga, vea, es que el profesor de investigación nos dijo que lo metodológico no era el método. Entonces, nos toca a nosotros refinar ese asunto del método. Entonces, sugiéranos a cuál método nos inscribimos en esta metodología y pues hay que hacer una pequeña justificación de eso claramente porque ustedes cuando estén en el documento de entrega final de su tesis seguramente tienen que dedicarle unos 3 párrafitos por lo menos al tema del método porque no pueden pasar de agache. Entonces, actitudes de una investigación en gerencia social. Entonces, aquí yo voy a hacer una apuesta, voy a ponerles un ejemplo de método, ¿sí? Un ejemplo de método para tratar de articularlo. Todo esto surge del grupo de estudio que nos hemos inventado, que están dando desde el semestre pasado. El semestre pasado estuvimos investigando, todo lo que estoy diciendo parte de una investigación que está del año pasado, eso está calientico, pues, como dicen los panaderos, investigar desde el sur epistemologías, metodologías y cartografías emergentes. Nosotros estuvimos analizando un capítulo que se llama Las prácticas, las experiencias, las acciones como lugares epistémicos en busca de otras metodologías. Este es una orientación bibliográfica muy interesante que nos ha alimentado un poco la indagación que estamos proponiendo el día de hoy, que tiene que ver con el método, y entonces hablamos fundamentalmente de unas concepciones metodológicas alternativas que son propiamente las que vienen del sur, ¿no? Entonces, las que vienen del sur. ¿De qué sur hablamos? Nos cuenta, ¿de qué sur hablamos? ¿O se pusieron fue a dormir?
De nuestro sur, pues somos los únicos del sur, ¿no? Sí, nuestro sur. Pero ¿cuál es nuestro sur? ¿Sur de Bogotá, el sur de Cali? ¿Cuál sur? Latinoamérica, Ah, nosotros. bueno, obviamente, sí. Latinoamérica. Bueno, ya estamos conectados. Entonces, Latinoamérica es el sur sobre el cual estamos construyendo este saber. Entonces, un poco la apuesta de esta publicación que les estoy mostrando, de Rodríguez, Berlanga, Suárez, Espejo, Sendales, Gómez y Mejía, es que el sur también tiene sus propios métodos, ¿sí? Que no debemos quedarnos con los métodos que nos vengan de afuera. Por ejemplo, pues Ana mencionó un método que ese sí viene de afuera, que es el fenomenológico, es un método que nace en Europa, pero pues ese método, pues digamos que está, sí, se puede usar, pero si uno se pregunta en términos metódicos, ya filosóficos, de fondo es, ¿realmente ese método tiene que ver con nuestras realidades humanas? ¿Realmente ese método responde a las necesidades de los pueblos latinoamericanos? Son preguntas que uno se hace en el fondo. Si yo fuera jurado de sus tesis, yo les bombardeo desde acá. Desde Pero acá los ajusticio. ¿por qué Los no ajusticio. aplicaría ese fenómeno, ese método? Marcela, ¿cuál no aplicamos? El que usted me dice que el que mencionó Ana, que porque no que ese no aplicaría a nuestras raíces como Latinoamérica. ¿Por qué Pues no se bueno, puede aplicar? eh, ¿O no? digamos que, pues, es que me pusiste en una situación muy encrucijada porque yo soy profesor de fenomenología. No, Entonces, pues aprovechemos y nos explica. sí, les puedo Profe, nos explicar. hubiera dado una clase de método para poder nosotros orientarnos, Sí, para claro, verlo como sería sería excelente. Sí, ideal, ¿no? profe, Nosotros, estoy de acuerdo. Entonces, Excelente. nosotros nos Sí, estamos guiando bajo los textos que nos están recomendando y dentro de los textos pues, que estamos recomendando vemos los que están a nivel como universal, que por ejemplo serían los que acabamos de nombrar, porque realmente sí. no observamos los que están pues sesgados a Latinoamérica. O yo, la verdad, no los he visto, siendo muy sincera. Bueno, sí, me parece muy bien la sinceridad, está chévere la invitación que me hacen. Pues entonces comencemos, si quieren, hagamos eso. Hoy comienzo hablándoles de un método que sería el método de la investigación acción participante, eh, pero podríamos hacer las sesiones siguientes sobre otros métodos, ¿sí? Entonces, claramente yo me comprometo a mostrarles esos métodos. Hoy vamos a hablar de uno, claramente, que tiene que ver justamente con el asunto este de las metodologías desde el sur. Bueno, ¿por qué hago énfasis en esto? Creo que se los he dicho y se los repito, es importante que una investigación a nivel de maestría tenga unas coordenadas por lo menos claras de cuál es el método al cual va a suscribir su metodología, ¿sí? ¿Por qué eso? Porque pues ustedes están haciendo una investigación de madurez. Segundo, porque ustedes están involucrándose con un estudio de lo social, ¿sí? Y eso requiere altura, requiere de alguna manera una fortaleza teórica que les dé pauta para lo que van a hacer, ¿no? Cuando digo que les dé pauta a lo que van a hacer es claro que ustedes saben muy bien lo que van a hacer, saben muy bien que tienen que hacer grupos focales, saben muy bien que tienen que hacer mm, preguntas estructuradas y todo eso, pero si no le metemos el método fregado. Entonces, eso quiero decírselos así directamente. Entonces, y que esa discusión hay que tenerla con el tutor, también con el tutor, de frente, metrallarlo. ¿Cuál es el método que vamos a seguir, mi hermano? Porque es que claramente el método hace parte de una visión particular de construir conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, fenomenológico, yo me comprometo en la próxima clase a comenzar a hacer esa presentación. Me parece muy interesante que trabajemos lo fenomenológico, pero yo tengo mis reservas, porque primero el método nace en Europa. Segundo, nace en una época de posguerra. Se la inventa un judío alemán que se llama Edmund Husserl. La fenomenología tiene bastantes ramificaciones como lo veo que lo está pensando de pronto Ana María, la fenomenología tendría un enfoque social. Entonces hay que ver unos autores específicos que hablan de la fenomenología social. Y en Latinoamérica, pues no son muchos, casi todos son europeos o del mundo anglo, Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, Alfred Schutz, por ejemplo, sería uno. Eh,
y son autores pues pesadísimos, pero pues si se meten la garra de estudiar esa parte, pues me parece extraordinario porque les da más fortaleza teórica. Pero bueno, yo me comprometo a hacerles un poco el panorama de los métodos y ustedes van escogiendo cuál se cuadra con su apuesta metodológica, ¿sí? Eso lo podemos hacer. Pero de momento quisiera pues continuar con la charla que tenía preparada hoy. Me comprometo pues a revisar el tema de los métodos. Próxima clase fenomenológico para resolverle las dudas a Ana. Pero entonces la visión que voy a hacer es la visión más social de la fenomenología porque así digamos como de entrada a la fenomenología pues tiene muchas ramificaciones y la fenomenología social pues tiene unos abordajes bastante particulares. Entonces también les voy a, para que todos tengan claridad, entonces me voy a tomar el atrevimiento de compartirles ahí ustedes están por el grupo de Teams, ¿cierto? Sí, señor, usted lo compartió esta semana. Excelente. Sí, Entonces, señor. mira, entonces ya, yo estoy acá en el equipos, entonces acá estoy archivos. Yo aquí les voy a compartir la lecturita de fenomenología social para que sepan. Aquí se los voy a compartir. Vea, yo ya les estoy compartiendo bibliografía hace rato. De hecho, la diapositiva que estoy presentando hoy se las estoy compartiendo en este justo momento. Lo que el dinero no puede comprar. Bueno, esto es como una bibliografía, digamos, a título personal si tienen tiempo, pero no creo que tengan tiempo. Entonces, esto sí es bueno, desafíos de la gerencia social en el siglo XXI y concepto de gerencia social en la América Latina. Muy buenas. Aquí les voy a dejar entonces el archivito de fenomenología para que sepan, oye. Y entonces, Jimena me hace el favor que como usted es la tutora, les mando un mensaje en el WhatsApp. El profesor dejó una lectura sobre fenomenología, que es el método que vamos a estudiar la próxima clase. Entonces, sobre esa lectura dialogamos. ¿Les parece? Listo, Sí, profe. señor. Aquí queda alojado el documento para que sepan. Listo. Sigamos entonces con la explicación del día de hoy. Entonces, ya se dieron cuenta que el método es una cosa importante y que hay que explicitarlo en el documento de investigación, claramente, claramente, porque la investigación no es simplemente aplicar pautas metodológicas, sino que la investigación también hace apuestas epistemológicas, ya les dije. Cuando decimos apuestas epistemológicas, no es un concepto raro, estoy diciendo que hay unas ideas del conocimiento, de cómo surge el conocimiento, para qué el conocimiento, cómo se usa el conocimiento. Esas son preguntas epistemológicas. Y por ejemplo, si usted va a hacer un grupo focal, pues usted tiene que decirme cuál es el trasfondo epistemológico del grupo focal, ¿cierto? Que desde el grupo focal, cómo se está planteando la pregunta sobre el origen del conocimiento, cosas de esas, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con temas del método. Bueno, entonces, vean ustedes, también hace parte de la visión epistemológica, sobre todo la parte de pronto ética, si queremos también verlo así, porque vea que lo metodológico no alcanza a pensar estas cosas, se da cuenta, usted con un grupo focal o con un diseño de preguntas estructuradas no alcanza a indagar sobre cuáles son las implicaciones éticas, políticas, epistemológicas de esta vaina que yo estoy haciendo con esta gente. Usted la metodología difícil. Entonces hay que pasarse al lado del método y poder decir, bueno, entonces resulta que yo lo que estoy haciendo aquí con la comunidad tiene tales y tales implicaciones, eso es bueno saberlo, claro, y decírselo a la comunidad, ¡oh! Porque la comunidad pues hay que enterarla, ¿cierto? Entonces la comunidad no es gente caída del zarzo, no, tiene también razones, tiene cerebro, entonces, y como ustedes son personas que se están formando como gerentes sociales, pues el gerente social debe informar a su gente, mantenerla informada. ¿Para qué? Para que no la roben, para que no se sientan tumbados y pues para que reduzcan los niveles de ignorancia. Así es la cosa. Entonces, eh, entonces, hay unas actitudes de la investigación y la gerencia social, ¿sí? Entonces, hay que partir de unas metodologías emergentes de investigación. Entonces, les voy a hablar de una de esas metodologías emergentes de investigación y por eso, pues, yo hice el énfasis sobre el tema del sur, ¿sí? Que no es el sur de Cali, no el sur de Bogotá, sino el continente latinoamericano. Entonces, desde el continente latinoamericano resulta que se han creado unas apuestas investigativas importantes, ¿no? Y por eso les digo yo que yo soy más afín a estas metodologías porque básicamente están construidas de gente de acá, ¿sí? Eso es gente de acá. ¿Por qué gente de acá? Porque la gente de acá conoce las problemáticas sociales de acá, ¿sí? Es decir, la investigación social
que es propiamente el gran referente de método que ustedes tienen, es la investigación social. Y la investigación social, digamos, no es lo mismo investigar en Europa que en Latinoamérica. No es lo mismo. Porque las problemáticas de Europa no son las mismas de las problemáticas de Latinoamérica. ¿Sí? Entonces ahí yo, por ejemplo, estoy haciendo una crítica a los métodos extranjeros. Una crítica. Una maestría en gerencia social y desarrollo integral no debería asumir métodos extranjeros. Ahí ya tiré línea, duro. ¿Por qué tiré línea? Pues básicamente porque los métodos que construyen ciencia social deben partir de las problemáticas que viven los territorios. Y no es lo mismo hacer una investigación de una problemática por allá en Grecia a una problemática allí en Sicajicá. ¿No? Entonces hay que partir de eso. Pues por eso yo digo de unas metodologías alternativas que serían propiamente las latinoamericanas. Y pues mencionemos una, la IAP, la investigación, acción participante. ¿Alguien aquí conoce qué es la IAP? No, señor. Silencio absoluto, no, ¿cómo que no? No conocen. Madre, me tocó preguntarle al que todo lo sabe, al Google. IAP, Profe, investigación, pues, sí. No sé, yo tengo una, yo cuando, A ver, ¿quién quiere hablar? pues no sé, ¿quién estaba hablando antes que yo? Creo que no, Ana. yo solamente quería nombrar que yo tengo en mi investigación acción que se resalta por ser democrático, ya que habilita a todos los miembros de un grupo por participar equitativo, puesto que las contribuciones de todos los participantes son valoradas y las soluciones para todos. Tengo Excelente. investigación acción, no sé si es la misma. Es la misma, me da el forma, le pone IAP. Está viendo Ok. aquí. Mire donde yo encontré esta información, Ana. Vea, hágame el favor, copie. Lo voy a copiar aquí en el chat, esta paginita, para que la tenga en cuenta porque es lo primero que me sale en Google de IAP. Vamos a utilizarlo. Por favor, indágala y profundiza un poco más. Hablaremos de eso claramente, por ahí una tercera sesión sobre la investigación acción participante. Hablaremos de eso, Acción, sí. la investigación acción participativa o participante. Entonces, miren, este método, también, este método también para mis dirigidas, para Brigitte y tal, este es el que hay que escoger. Este es el que hay que escoger. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues la investigación acción participante, como bien lo acaba de mencionar Ana, es una investigación que parte de la gente. Parte de la gente. O sea, es una investigación que reconoce que el otro es un sujeto, digamos, un sujeto de conocimiento, no es objeto de conocimiento. Primer punto. ¿Sí? Porque un poco los grandes problemas metodológicos, sobre todo en ciencias sociales, tienen que ver con que a veces el referente lo convertimos en un objeto. Y resulta que no, que es un sujeto. Es por eso digo yo que la investigación acción participante es absolutamente necesaria en territorios como los nuestros, porque históricamente nosotros hemos pasado por procesos hegemónicos de objetivación del otro. A ver, cuando digo eso es que aquí hemos tenido conquista de los españoles, después dominación criolla, por lo menos en Colombia, luego dominación yanqui, que no ha parado, luego la dominación de las multinacionales. Entonces, vean ustedes la dominación de las EPS. Eso es lo que la institucionalidad no ha querido reconocer. Ya con el debate de las EPS, si es que el paciente es un objeto. O sea, vayan ustedes a una EPS, ustedes son un dato dentro de una base de datos. Dentro de una base de datos. Y cuando usted va a decirle sobre su dolor, su médico, el médico lo único que hace es escribir. El médico tiene más una relación con el computador que con el paciente. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Entonces, resulta que esos son temas de fondo, que tienen que ver con un problema de cómo entendemos lo social, ¿sí? Y entonces, lo social fácilmente caemos en un objetivismo, fácilmente caemos en una construcción del otro como un dato, y resulta que no. Y como ustedes se están formando para la gerencia social,
pues desde la gerencia social se considera que el otro, que sería lo social, pues no es un objeto, sino que es un sujeto. Y reconocer eso en un método de investigación es fundamental porque es justamente la información del otro la que a mí me va a permitir progresar en el ámbito del conocimiento y devolverle a esa sociedad, a ese otro, un producto mejorado. ¿Sí me va a entender? Entonces ahí ustedes ven que la IAP, la investigación de acción participante, tiene unas implicaciones éticas. Cuando digo ético me refiero a que tiene una consideración sobre el bien moral, ¿sí? Y esa consideración del bien moral reconoce que el otro es sujeto de derecho, inclusive. Todavía más fuerte todavía. No solamente sujeto moral, sino sujeto de derecho. Entonces, mucho cuidado, mis investigadoras, porque entonces cuando ustedes estén haciendo grupos focales, pues, tienen que decirle a la comunidad, mire, nosotros estamos haciendo este instrumento, pero tenemos toda la ética por esto, lo uno y lo otro. O sea, no es, ay, lléveme una encuestica y no, hágame el favor, haga bien las cosas, ¿sí? Con ética, porque entonces, sí. Y por eso digo yo que la investigación acción participante le hace sustento ético. También le da un sustento político, porque entonces para la investigación y acción participante, el conocimiento se construye colectivamente. Y eso es muy importante para la gerencia social, porque la gerencia social no hace asistencialismo, la gerencia social no hace administración de empresas, la gerencia social no da limosna, la gerencia social trabaja con la gente. Entonces ahí tenemos una pauta metodológica y epistemológica de por qué escogimos tal recurso metodológico. Ah, porque estamos amparados en la IAP, ¿ve? Entonces por eso es importante saber el tema del método, porque es que el método es lo que a ustedes les da una orientación de lo que le están haciendo o la información que ustedes están aplicando con la comunidad, ¿ve? Entonces muy importante la IAP y por eso yo pues he querido mostrarles que la IAP es un modelo que nace propiamente en Latinoamérica. En Colombia, pues tenemos uno de sus representantes más importantes, que es Orlando Falsborda. Les voy a dejar el nombrecito en el chat del profesor Orlando Falsborda. Me perdonará el diminutivo, es el nombre. Orlando Falsborda. Para que quienes quieran consultarlo, Orlando Falsborda fue un sociólogo. Él se formó en Europa, pero pues regresó a Colombia. Orlando Falsborda, sociólogo, uno de los fundadores de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Entonces, gracias a Orlando Falsborda conocimos en Colombia lo que era la IAP, la Investigación Acción Participante, y de hecho, pues gracias a los trabajos de Orlando Falsborda, desde este recurso metodológico es como de alguna manera conocemos en ciencias sociales, particularmente en Colombia, cómo se aplica este método y qué resultados tiene. Entonces, ese podría ser un ejemplo de lo que significa construir una metodología emergente de investigación. Cuando digo una metodología emergente de investigación es que parte de los sujetos latinoamericanos, de sus circunstancias adversas relacionadas con el atraso, el subdesarrollo, la pobreza, el analfabetismo, etcétera, etcétera, que es lo que ustedes han podido identificar en sus problemáticas de investigación social. Bueno, entonces, claramente, otro de los elementos que hacen parte, digamos, de la actitud epistemológica de esta investigación que hace parte de la IAP, pues tiene que ver con la rebeldía. La rebeldía, pues, es una actitud de investigación, digamos, en este enfoque muy importante, gracias a que se revela un poco con la idea de que el investigador es un investigador que está desconectado de la comunidad, ¿no? Entonces, aquí al contrario, lo que buscamos es conectarnos con la comunidad. Y en ese sentido hacemos una práctica de rebeldía porque es costumbre que los expertos sociales en Colombia tomen distancia de la comunidad, ¿sí? Es costumbre en la investigación en Colombia que la comunidad sea objetivada, como les decía yo, o sea transformada en un objeto y no en un sujeto. Entonces, hay que reconocer de que la investigación en la gerencia social tiene una apuesta también por la rebeldía, en el sentido de que su apuesta de investigación de alguna manera está buscando no tomar distancia de la comunidad, sino buscar cercanía. El investigador no es un sujeto, digamos, no es un sujeto puro de conocimiento, como se creyó, por ejemplo, como un enfoque de método que sería el positivismo. El positivismo fue un método de investigación que justamente partió de
de una idea de que el sujeto era un sujeto puro de conocimiento. Aquí pues les puedo dejar el nombre de uno de los autores que menciona esta teoría, que sería Augusto Comte, ¿sí? Uno de los padres de la sociología moderna y del positivismo. Entonces les dejo ese referente teórico por si quieren consultarlo. Entonces Augusto Comte plantea efectivamente que el conocimiento pues no tiene nada que ver con la realidad social, sino que el conocimiento es una construcción científica pura, donde importan los resultados. Por eso hay que tener cuidado con la metodología, porque si la metodología se hace sin método, cae en positivismo. ¿Sí? Cae en el positivismo. Por eso yo les decía, ojo con el método. ¿Cuál es el método que ordena tu metodología? Entonces, claramente eso es fundamental tenerlo claro. Hay una mirada a nuevos grupos poblacionales, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo para la gerencia social, porque fundamentalmente la gerencia social, y particularmente la que se imparte en Uniminuto, no le está prestando atención a los grupos privilegiados, ¿sí? A los de siempre, ¿sí? Sino que le está prestando atención a otros grupos, los olvidados, los ninguneados de la historia, las víctimas, ¿sí? Los viejitos en la institución educativa, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, la IAP es una investigación que permite de alguna manera descubrir nuevos grupos poblacionales, ¿sí? Y otra actitud, digamos, que hace parte del método de la IAP es que cuando usted aplica metodologías emergentes, reflexiona sobre lo humanamente diferente, plantea una investigación desde un espíritu de rebeldía y reconoce que para investigar hay que distinguir unos nuevos grupos poblacionales, pues usted desaprende. ¿Qué desaprende? Pues las estructuras con las que usted llegó desde la escuela, el pregrado, la especialización, ¿sí? Hay que desaprender y reaprender, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. Y otro elemento muy importante, y esto pues yo se los expliqué, se los venía explicando desde del semestre pasado, a propósito del enfoque de la investigación que tiene la maestría en Gerencia Social y Desarrollo Integral, y que también se articula con esto que se está pensando de la IAP, y es que la investigación en la maestría en Gerencia Social y Desarrollo Integral le apuesta a una investigación situada. Esto es muy importante. ¿Qué significa una investigación situada? Pues de que está contextualizada, que está aterrizada en una comunidad, como es lo que ustedes han venido planteando, de que, claro, mi población son los viejitos, adultos mayores de tal y tal edad, ahí hay una investigación situada. Sí, claro, mi población de estudio es los estudiantes y los profesores de la comunidad educativa tal, hay población. Sí, mi investigación es sobre la población que se encuentra en un corregimiento tal de Cali por allá. Bueno, ahí hay una investigación situada. Entonces, otro elemento que hace parte de esta investigación, que sería la investigación acción participante, tiene que ver con el tema de la situación, que es un concepto filosófico. La situación es un concepto que nace de la fenomenología, justamente como lo mencionaba Ana, pero pues eso viene de Europa. La palabra situación es francesa, bueno, digamos, su origen epistemológico es francés, la situación, y lo usaban los existencialistas, o sea, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, todos estos filósofos franceses, para hablar de que el conocimiento estaba situado. Hoy el feminismo habla del pensamiento situado. Si ustedes son inclinadas por el tema del género, el pensamiento femenino y todo eso, pregúntenle a una feminista lo que significa. Oiga, ¿y ustedes qué saben de la situación? ¿Qué significa investigar de una forma situada? ¿Qué significa pensar el conocimiento desde lo situado? Les va a decir una carreta increíble, y entonces claramente tiene que ver con el contexto. ¿Cuál es el lugar de enunciación? ¿Cuál es tu contexto? Cuéntame cuál es tu contexto. Entonces, claramente la ciencia tiene que ver con una explicitación del contexto, del lugar de la enunciación. Otro elemento que hace parte de esta investigación situada es que la práctica se entendía como una actividad humana, ¿no? La práctica no es una cuestión procedimental, no es metodológica, es una cuestión humana. O con eso, manito, porque la práctica tiene que ver propiamente con considerar que el proceder metódico es una actividad humana. Y que aquí lo que importa, más que el éxito de los resultados a través de determinados instrumentos, es poder devolverle a la comunidad un conocimiento que necesita para que salga adelante de sus problemas. ¿Ve? Entonces, eso por ese lado.
mundos epistemológicamente vivos. Pues que la práctica, la acción, la experiencia, el saber y el conocimiento se pliegan a una construcción del conocimiento desde lo vital. Que el conocimiento no está muerto, que el conocimiento no es para que se filtre en unas rejillas de información que aparecen propiamente en los instrumentos que nosotros escogemos para obtener información de la comunidad, sino que realmente de la mano de la comunidad es que estamos construyendo el conocimiento, ¿sí? Hay un control epistémico que despoja la identidad. ¿Eso qué quiere decir? De que pues aquí lo que nos interesa es tratar de usar el conocimiento para beneficiar a la comunidad y no tanto para, digamos, reforzar la idea de una ciencia, de una disciplina. Entonces, esto tiene que ver un poco con la vocación ética y política de la investigación situada, de una investigación que parte de que hay unos sujetos que son sujetos vivos, que son los investigadores y los sujetos de investigación, y también las prácticas que llevan a cabo los investigadores para trabajar con la comunidad. También decimos que hay una revisibilización de la reexistencia de como hecho político. O sea, que estamos tratando de nombrar las realidades sociales de una población que ha permanecido desconocida, ¿sí? Esto es muy importante porque justamente son los sujetos olvidados, los ninguneados, los pobres, los atrasados, los que deben ser redimidos dentro de una nueva historia social de la humanidad, ¿sí? Eso es un poco el pensamiento social de la iglesia también, ¿sí? El pensamiento social de la iglesia, pues si ustedes son cristianos o no lo son, pero pues una de las cosas interesantes que tiene el pensamiento social del cristianismo es que hay que revisibilizar y hay que reexistir al otro como un hecho político y cultural, ¿sí? ¿Sí? Y entonces si ustedes miran, si ustedes son cristianos, y entonces si ustedes miran, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, ¿sí? No sé si ustedes la conocen, pero la parábola del buen samaritano es que hay una persona que se encuentra ahí a la vera del camino, está prácticamente en una situación penosa de vulnerabilidad y de casi de muerte, y entonces pasa un judío y el judío pues simplemente se asoma, mira al ojo y como que esto les cuenta conmigo, pues sigue derecho. Luego llega un levita, y entonces los levitas eran como los legalistas, los de las leyes, entonces el man examina a ver si en sus leyes se habla de que hay que ayudar al prójimo para ser buena gente, ¿no? Simplemente el levita dice que las leyes hay que cumplirlas y en ninguna parte de la ley se dice que hay que ayudar al pobre, entonces chao, el amigo, adiós. Y de pronto llega un buen samaritano, un samaritano que es pues una persona con una cierta sensibilidad sobre los problemas del otro, y este sí le presta ayuda, lo levanta, le da de comer, le da de beber, inclusive lo deja en un hostal y le paga al posadero del hostal para que mantenga al hombre lo mejor posible hasta que se recupere, y le deja una plata ahí para que el hombre, digamos, que responda por eso. Entonces, eso es lo que hace de alguna manera es, esa parábola pues es un mensaje que nos permite articularnos con esta idea de revisibilizar y reexistir al otro como un hecho político y cultural. ¿Hasta ahí todo claro? Alguien estaba pidiendo el ingreso. Ok, listo. Y otro elemento es este de construir un universo de relaciones sociales. Claramente cuando investigamos, pues construimos un universo de relaciones sociales, le damos la pauta a la comunidad para que sea ella misma la que reconozca sus problemáticas, pero también tenga la capacidad de resolverlos. Y todo esto hace parte un poco de lo que significa hacer una investigación situada que se articula con el tema de la investigación acción participante, que como les venía diciendo, eso hace parte de una epistemología emergente, es decir, de un modo de hacer la ciencia social que no se da en Europa, que no se da en Norteamérica, que no se da en África, que no se da en Asia, sino que se da en Latinoamérica. Bueno, aquí simplemente pues es como recordarles qué no es la gerencia social, y eso también tiene que ver con qué no se hace en la investigación en gerencia social. Pues uno no hace administración de empresas, no hace una administración pública, administración de empresas un poco, y eso es, por ejemplo, aquí le hago un banderazo, aquí le hago un jalón de orejas a la investigación de, ¿dónde está? De Alexander de Jesús Causil y la otra compañerita, o porque ustedes están haciendo como una investigación de administración de empresas. Y estamos en gerencia social. Les hago este llamado de atención porque pues me doy cuenta que ustedes están viendo un tema puramente organizacional,
Y eso, la gerencia social va más allá de eso. Mire, póngale cuidado. Aunque los programas sociales sean ejecutados por privados, sus fines son públicos y en desarrollo de políticas sociales públicas. La administración de empresas privadas puede aportar herramientas, pero mientras en esta el fin determinante es el lucro, en la gerencia social los fines son sociales. Y resulta que ustedes están haciendo una mirada muy desde la favorabilidad de la comunicación asertiva en un escenario empresarial micro, pero la gerencia social trata de pensar problemas más macros, más sociales. Entonces, mucho cuidado porque aquí ya estoy viendo un problemita en esa investigación y hay que acotarla. Sí. Sí, termine, profe, termine que yo le quiero comentar algo. Bueno, pero entonces, ojo, porque con esa investigación no están haciendo gerencia social, le quiero decir. Ojo con eso. Entonces hay que tener cuidado con eso porque simplemente, digamos, hacer un análisis sobre la comunicación asertiva, los empleados de una organización, pues eso es lo que hace, va a reforzar el capital privado y no va a hacer ningún reconocimiento de las problemáticas sociales y públicas de la gente. Entonces, mucho cuidado con eso porque se supone que la gerencia social está para hallar las víctimas, no para reforzar las estructuras de dominación de los victimarios, mi rey. Entonces, yo podría, si ustedes prosperan con esa investigación, yo perfectamente me voy por este argumento y les acabo la idea. Pues, con eso. Yo quería comentarle, profe, que eso ya lo estuvimos viendo de pronto también con el profe el semestre pasado. Más sin embargo, nosotros a lo que acotábamos era que es el proceso, profe. El proceso de comunicación productiva, de comunicación asertiva, se puede emplear en los dos escenarios, ¿cierto? Se puede emplear en lo público y se puede emplear en lo privado. En este caso, pues estamos enfocados pues como directamente a esta empresa donde se está haciendo el trabajo, pero los procesos, al igual que se emplean en lo público, también en lo privado también se emplean en lo público. Entonces, por ese lado, pues como que nosotros nos enfocamos más en los procesos, en el proceso de la comunicación y en ese caso productiva, porque pues esos procesos también se mueven en lo social. Yo en estos momentos estoy trabajando con la gobernación de Antioquia. El año pasado estaba como en una situación. Sin embargo, estuve mucho tiempo en la empresa privada y pues los procesos son los mismos, enfocados directamente, pues ya por lo menos en la empresa privada se enfoca pues en la consecución de dividendos, de ganancias, ¿cierto? Pero los procesos son los mismos, la comunicación en los dos escenarios es el mismo, profe. Tienes que demostrarlo eso con más. Eso hay que demostrarlo con argumentos, mi hermano. Así no, así como así no. Claro, claro. Y ahí está en el marco conceptual hacemos bastante hincapié en este tema. Claro que sí, profe, por supuesto. Yo precisamente, yo aquí estoy haciendo de abogado del diablo, a mí me toca hacer así, para que ustedes cuando lleguen a la palestra pública y les toque defender la idea, por lo menos estén bien apertrechados y no vayan a embarrarla. Entonces, con eso. Es excelente, profe. Claro que sí, lo vamos a revisar y lo vamos a incluso a enfocar un poco más. Listo. Muchas gracias, profe. Claro que sí. Mire, aquí esta presentacioncita está acá, en el Teams, en el archivo. Sí. Profe, pues como aquí estamos en un espacio de conocimiento, pues le quería preguntar al compañero Alexander, pues si se puede trabajar igual el tema de la comunicación asertiva, pero enfocado más a la relación que hay entre la empresa privada y la comunidad directamente donde hace parte. No sé, pues lo digo es porque pues yo también yo trabajo en el sector privado, pues lógicamente la fundación donde yo trabajo es una fundación empresarial. Y pues siempre desde la lógica de la responsabilidad social empresarial, el tema de la comunicación es bastante complejo. Las empresas casi que no entienden muy bien cómo comunicarse con las comunidades vecinas, a sus empresas, plantas, en mi caso son proyectos forestales, y tramitar esos
conflictos al interior que se generan por tener ese actor, que es válido, los actores públicos y privados dentro de los territorios como los comunitarios, pero en ese proceso de negociación y comunicación de todos esos actores, no sé, es una idea. Interesante lo que nos propone Brigitte, es un interrogante que queda para Alexander para que asuma muy bien, efectivamente entendió lo del trabajo colaborativo, así es como un poco trata uno de hacer un poquito de metodología de la investigación desde esas voces y que cada uno se vaya apropiando diciendo, venga, esto por acá podría ser o podría reformularse. Yo invito a Alexander y a su compañera Yolima que traten de revisar un poco ese tema porque pues claramente dentro de las apuestas epistemológicas de la gerencia social, pues aquí no hacemos administración de empresas, aquí hacemos otra cosa y lo que decía Brigitte es muy importante, o sea, las instituciones públicas y privadas están más en una onda de relaciones, o sea, están más en una disposición de abrirse al estudio de las comunidades que a cerrarse. Entonces, esas distinciones, por ejemplo, entre lo público y privado y lo público, sí, pero no, digamos. Entonces, para que lo tengas presente en tu proceso, Alexander, y con Yolima. Tampoco la gerencia social es administración pública. Con esto se quiere decir de que, digamos que la administración pública, digamos, la gerencia social no va a resolverle los problemas públicos que tiene la gente, problemas de alcantarillado, problemas de vivienda, no, eso no hace la gerencia social. Y tampoco la investigación social va a hacer, digamos, promesas de campaña, ¿sí? Esto es muy importante, la investigación social no tiene compromisos de responsabilidad social directos, ¿no? Más bien, lo interesante de la investigación social es que está en medio de las instituciones, digamos que es una posición interseccional, ¿sí? Y en esa intersección como que hace vecindad con nosotros, toca la puerta con los privados, toca la puerta con los públicos, toca la puerta con las comunidades, digamos que se mueve en un espacio de intersección, ¿sí? Que que es institucional, pero no es institucional, que es privado, pero no es privado, ¿sí me entiende? Entonces, en ese sentido se piensa que la gerencia social no es administración pública. No es fundraising. Fundraising quiere decir con programas, ¿no? Digamos que eso es muy propio de las instituciones, sobre todo de las públicas, agenciar programas para resolver problemáticas sociales. Entonces, programas, por ejemplo, Familias en Acción, eso es fundraising, ¿sí? Programas de vivienda, programas de educación, etcétera. Todo eso es fundraising, pero eso es una cosa que digamos, agencias, sobre todo las instituciones del Estado, algunas privadas también lo hacen, pero esto por supuesto no significa la gerencia social y tampoco significa la investigación social, que son dos cosas que yo estoy tratando de demostrar que van de la mano. Tampoco es una nueva área del conocimiento, por eso yo les decía en esta diapositiva que es que el estudio de lo social tiene que ver con lo económico, lo cultural, lo antropológico y con lo político, con la teoría política, la filosofía política. Entonces, en ese sentido, no está fundando una nueva ciencia, sino que más bien está en medio de los saberes, en medio de las instituciones, en esa posición de medianía, ir tratando como de proponer cosas y ofrecerle alternativas a la comunidad de cambio, ¿sí? Entonces, estas cosas. Y no es una gerencia de las carencias, tampoco lo que yo les decía, en la investigación social no se hace asistencialismo, la posición del investigador de la ciencia social en la gerencia social no es experto, o esto quisiera reivindicarlo, no es que sea un experto, sino que es uno más de la comunidad, se mimetiza con la comunidad, se mezcla con la comunidad. ¿Por qué? Porque el experto suele, digamos, llegar a las comunidades en plan de, les voy a resolver todos sus problemas. Les voy a dar el conocimiento que ustedes no tienen, ¿sí? Son algunas de las jergas que suelen usar los expertos y lo que hacen es desnaturalizar el proceso del conocimiento, sobre todo si es un conocimiento del que hemos venido hablando, es un conocimiento que se construye con y de la mano de las comunidades. Bueno, y finalmente, partiendo de todos estos elementos que he venido argumentando sobre lo que significa una investigación que parte de unas prácticas metódicas emergentes que vienen desde el sur, pues todo esto genera un replanteamiento de las lógicas de hacer ciencia. Cuestionamos el sujeto de la ciencia, o sea, el sujeto de la ciencia no es el experto, no es el que toma distancia de la comunidad, ¿m?
no es el sujeto puro de conocimiento, sino que al contrario, el sujeto, no hay sujeto de la ciencia. Hay colectivos que buscan solucionar sus problemas, ¿sí? Y en ese sentido, usted es parte del colectivo, ¿sí? No está al margen del colectivo, sino que está dentro del colectivo. Hay una recontextualización de quién investiga, lugar, tiempo y cultura, claramente, por eso les estaba diciendo, no estamos haciendo investigación en Europa, no estamos haciendo investigación en Estados Unidos, estamos haciendo investigación en Latinoamérica. Y en ese sentido hablamos de un pensar situado en nuestras dinámicas, nuestras problemáticas, nuestras realidades humanas, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo investigado no está preformado, no está cerrado, sino abierto. O sea, ustedes tienen una posibilidad de entablar un diálogo de conocimiento activo con las comunidades, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Simplemente es una aproximación, simplemente es un esfuerzo, un ejercicio, y eso está abierto a la discusión. Está abierta la discusión. Y hay una construcción con, y es de la época claramente, por eso ustedes hacen una investigación situada de la mano de las comunidades, y digamos que ustedes sí hacen parte, digamos, tienen un ideal de desarrollo, digamos, ¿cierto? Hay un ideal de desarrollo porque ustedes están estudiando una maestría en gerencia social y desarrollo integral, y esa idea de desarrollo empata aquí con el tema este de la modernidad, ¿sí? Entendiendo por modernidad, no, ustedes son unos atrasados, ustedes son unos desaventajados, ustedes son unos ignorantes, no. Ustedes son sujetos de conocimiento que también aportan a la construcción mediada y social del conocimiento que se está proponiendo. Y bueno, esa era un poco la presentación que quería hacerles a ustedes, especialmente desde el ámbito del método, partiendo pues de esa distinción entre la metodología y el método, invitarlos a que hay que indagar más sobre el tema del método, porque pues definitivamente es el método lo que le da fortaleza a todos los recursos metodológicos que ustedes han venido implementando y que la plataforma les está ayudando a un poco a alcanzar. ¿Hasta aquí tienen preguntas? No, profe. Bueno, entonces quedamos con el compromiso de, pues quedamos con un compromiso de que en este espacio les voy a dejar la lectura sobre la fenomenología social, que espero que la puedan leer para que tengamos un diálogo más bidireccional, no quedarme yo hablando solo, digamos, como pues a veces suele ocurrir. Entonces, pues quisiera un poco más de diálogo, que ustedes puedan leerlo, me cuenten. Yo sé que están comprometidos con mil y un cosas, pero sáquenle un tiempito. Yo voy a buscar una lectura más bien como corta para que ustedes la puedan leer y nos traigan pues sus apuntes y podamos dialogar más sobre el tema de los métodos, que estoy de acuerdo, creo yo que es un refuerzo que hay que hacer y este espacio de aprendizaje podemos hacerlo con todo gusto. Bueno, no siendo más, doy por concluida el fin de la sesión de hoy. Les agradezco su presencia,